RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestra invitada de hoy es Vivian Almeida Campoverde, abogada con una maestría en Gestión y Desarrollo Social. Actualmente Vivian es gerente estratégica de la Corporación Humboldt Centrum, una organización dedicada a crear oportunidades de desarrollo a través de la educación profesional. Sus intereses se centran en la educación, el desarrollo social y la creación de modelos educativos innovadores que respondan a las necesidades del mercado laboral. Hoy hemos invitado a Vivian Almeida para conversar sobre el tema de la mujer y su rol social. La experticia de ella ha sido muy amplia desde la dirección de la mujer en el municipio en el año 2020 en adelante, y ahora ha desempeñado esa labor de acercar, de aproximar a las comunidades femeninas para lograr determinados resultados. Pero antes de entrar en cómo crear asociatividad dentro de las mujeres, que es el tema que hoy vamos a tratar, cuéntenos un poco cómo es el mundo de las mujeres en las áreas suburbanas donde usted ha trabajado tanto. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo lo describiría, querida Vivian? Y bienvenida. Muchísimas gracias, Ramón. Siempre es un gusto compartir con usted. Bueno, yo hago un recuento de estos 25, 26 años desde que empecé muy joven a trabajar en el Guasmo, al sur de Guayaquil. En otras realidades, pero siempre con conflictos o con entornos complejos. Y realmente siempre ha sido un desafío en la implementación de los proyectos lograr compaginar este rol del cuidado comúnmente asociado a la mujer. Y no solo hablo del rol de mamá, sino desde muy niñas este rol que se le asigna de acompañar a su madre, a su abuela en las tareas domésticas, en el cuidado de sus hermanos, en la cocina, que siempre habría una brecha y de alguna forma restringía o limitaba a estas niñas. Recuerdo cuando trabajaba en una fundación hace muchos años y teníamos un proyecto hermosísimo, que fue la primera orquesta sinfónica infanto-juvenil del Guasmo, proyecto donde hubo muchas voluntades de personas que hicieron posible que esta idea un poco loca que tenía un grupo de la junta directiva de la Fundación Huancavilca, en conjunto pues con algunas personas. Y una de las cosas que nos topábamos ahí, que eran bien niñas, por ejemplo, que querían tocar instrumentos como la batería, como el saxofón. Y recuerdo claramente algunos padres de familia que me decían, no, que toque el violín, porque estos instrumentos no son de niñas. Y entonces desde ahí era como romper esto, el talento, el gusto musical, no tenía que estar asociado a este rol de género, sino básicamente, primero, que era hermoso que tuvieran el interés en la música, con todo lo que eso significaba. Y segundo, que no, el tema de la trompeta, no, era como, estos son los instrumentos de niñas y estos son los instrumentos de niños. Y recuerdo claramente cómo fue una lucha para que padres, sobre todo hombres, comprendieran desde la mirada de fomentar el talento y la oportunidad que significaba esto para sus hijas, pues, y se logró en la mayoría de los casos que ya cuando las veían tocar, cuando veían el escenario, todas las oportunidades que se abrieron a partir de este programa. Pero sí es complicado porque en cada proyecto lamentablemente hay este sesgo de primero lo que la mujer debe atender o debe de cuidar versus lo que muchas veces para un niño, para un hombre, los tiempos, el manejo de sus tiempos puede resultar más sencillo o más fácil decidir sobre cómo maneja sus tiempos. Entonces, en los proyectos sociales, la participación de la mujer primero tiene que ver en qué momento puede reunirse, a qué hora puede asistir, si va, aún ahora que hacemos las formaciones desde Humboldt Centrum, muchas veces la limitación es con quién dejo a mi hijo o a mi hija porque tiene esa prioridad natural. Sin embargo, vemos que es más fácil para el padre, el hermano, el tío asistir a la formación porque siempre tiene un apoyo o suele tener en la mayoría de los casos un apoyo de quien queda el cuidado de este niño. Ahora, cuando hablamos de la problemática de la mujer suburbana, de la mujer de la ruralidad,
¿Cómo logran o cómo se logra establecer un vínculo que les permita asociarse para resolver sus problemas de comunidad? Desde poder tener una guardería común o una olla común o una serie de factores que pueden dar. ¿Cómo se logra eso, Viviana? Bueno, recuerdo así mismo, porque mucho de si bien he tenido la oportunidad de formarme y de estudiar, siempre resalto que mi mayor aprendizaje y la vivencia y lo que me ha marcado ha sido este compartir o este convivir y escuchar a las mujeres, a las niñas en las propias comunidades. En los proyectos rurales, por ejemplo, recuerdo que tuvimos un grupo y les preguntábamos cómo era su día a día. ¿Y por qué nombro esto? Por la importancia de cómo se autoperciben. Decían, no, el que trabaja es mi esposo, porque yo no trabajo, ¿no? Y bueno, cuénteme su día, ¿no? Me levanto muy temprano, preparo el desayuno, doy de comer a los diferentes animales, voy a apoyar esto, mi hijo, mi hija, luego lo mando al colegio, si es que van, luego cocino, bueno, toda una serie de tareas y al final la autopercepción es, pero yo no trabajo, yo no hago nada. Y sin embargo, era el punto de partida tan prioritario decirle, si usted deja de hacer esto. ¿Por qué la mujer se identifica a ese lado? Porque es este rol social de naciste para esto, es tu obligación. Sí, pero está bien, es un trabajo, porque él lo desconsidera un no trabajo. Porque la sociedad no lo reconoce un trabajo, porque no hay una remuneración económica que valorice. Por eso, justo lo que le iba a comentar, hicimos este ejercicio, Dios le decía, perfecto, si usted no estuviera, o cuando se enferma, no es que si me enfermo igual tengo que hacerlo, perfecto, si usted no estuviera, ¿cuánto costaría que alguien le dé el jornal para que atienda a los animales? ¿O cuánto le costaría comprar la comida en el día a día? Y empezamos a valorizar. Fue súper interesante. Esto fue en la zona, en la vía Durán-Tambo, en un proyecto en el cual tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años. Y ahí recién tomaban conciencia, porque como es algo generacional, es algo tan normalizado que no se evidencia que como no tiene una transacción monetaria, entonces se asume que no es algo como reconocido o valorado. Entonces, va asociado a cuánto te pago, porque si te pago es porque estoy reconociendo tu trabajo. Y realmente fue súper importante eso para lograr luego asociarlas. Con ellas logramos que fomentar una asociación para traer tierra de sembrado desde estas fincas y venderlo y colocarlo en diferentes viveros, hacer biol orgánico, en el cual también los niños participaban, que eran cosas muy asociadas a su día a día, porque eso es importante también, que sean temas donde ellas lo puedan hacer nuevamente sin sentir que están descuidando sus responsabilidades principales y que lo conozcan. Y logramos sacarlo adelante, pero tuvimos barreras nuevamente porque muchos de sus esposos, sus parejas le decían, bueno, pero tu actividad principal o tu responsabilidad es cuidar la casa, y así lo sienten la mayoría. Y reitero mucho esto porque es no solo en ese estrato social o en ese medio, suele ser la primera decisión o por donde uno filtra la decisión cuando quiere estudiar, cuando, no, voy a hacer otra maestría, voy a entrar a trabajar, cuál es el horario. Es este rol del cuidado de quién va a poder atender a mis hijos o muchas veces a los padres que también están a cargo de adultos mayores. Y entonces este rol social y el que no exista una equidad o una cultura dentro de nuestra sociedad o familiar de que este cuidado debería de ser más compartido y más equitativo o más organizado. Entonces, si yo ya estudié, pues te toca a ti. Eso no existe. En su praxis, de 25 años que usted trabaja en ese mundo tan especial, tan nítido, ¿cómo es la violencia intrafamiliar y cómo afecta a la asociatividad de las mujeres? ¿Cómo se vive ese hacinamiento? Es inclusive ese hacinamiento que produce inclusive relaciones en el orden íntimo complicadas entre hijos, padres, primos. ¿Cómo funciona eso y cuánto afecta al desarrollo de la familia eso? Afecta absolutamente, porque imagínese un niño o una niña primero que crece viendo eso y que está ahí con una cortina mal puesta o una sábana, que es lo que en teoría divide un cuarto del otro, donde al lado duerme pues muchas veces
si es su papá o a veces el padrastro o quien sea la pareja pues con la que esté su mamá, su tía, su abuela, viven muchas personas. Este hacinamiento genera además esta violencia que no siempre es física, pero que se manifiesta de mil maneras, desde cómo se distribuye la comida, quién come primero, quién come mejor. Siempre usualmente es, y hay estudios que demuestran evidentemente en este tema, por ejemplo, que promueve un embarazo a temprana edad de niñas madres o adolescentes, porque crecen normalizando o no entendiendo estas etapas o este respeto o estos límites al autocuidado o a la normalidad de lo que debe de ser un espacio privado, íntimo, un baño, un mínimo, una puerta. Y ahí es donde hay todos estos abusos, donde hay todas estas situaciones que, lejos de lo que las personas creemos, de que la violencia o la violación a la mujer suele suceder fuera de los espacios, la mayor cantidad de los abusos sexuales o la violencia es dentro de sus propios hogares o sus casas. No denunciada por los general. No denunciados. Por eso cuando hablan de estas cifras, siempre son cifras que están muy por debajo de la realidad. Muy por debajo. O sea, eso que nosotros leemos están las que llegan ya ahora y lo digo honestamente, incluso una falta absoluta de credibilidad de qué va a pasar si denuncio, porque muchas mujeres han muerto con la boleta de auxilio en la billetera o en la cartera, porque realmente han habido algunas estrategias, pero realmente la única estrategia que considero yo que es efectiva es la prevención y es educar a temprana edad desde una cultura de equidad y de respeto mutuo, ¿no? Yo siempre me he preguntado porque en la ruralidad, tanto como en la marginalidad urbana, se producen estos hacinamientos, ¿no? Esta necesidad que es más o menos ven tú, llega tú, hasta que se produce la siguiente invasión y cada uno va separándose. Pero hay un punto de ese encuentro. ¿Cómo educar para convivir en esa forma? O sea, ahí se requieren unos mínimos de disciplina que permitan un equilibrio adecuado y no esos desequilibrios que terminan en cosas pues bastante complejas, querida Vivian. Yo recuerdo luego del terremoto del 2016, fue, ¿no? El terremoto 2015. Que hubo una población en el sector de Nueva Prosperina, muy especialmente, que recibió mucho familiar de Manaví o de Esmeralda. Y sucede exactamente lo que usted me está diciendo. Habían familias que de por sí ya vivían, digamos, hacinadas, apretadas, pero al final eran de la mismo grupo familiar. De pronto llegó mucha familia de fuera que había perdido todo y que vino a buscar temporalmente un lugar donde estar. Y eso incrementó mucho la necesidad de trabajar y de generar conciencia, primero con el mismo niño o niña, porque es ahí donde uno puede romper, o de una manera hemos puesto la esperanza de que si ese niño o niña tiene un sistema de alerta donde entiende que está en peligro o hay algo y que pueda buscar ayuda en alguna persona de confianza. Antes había unos liderazgos comunitarios muy fuertes, defensoras comunitarias que estaban en los espacios, que eran hoy realmente con toda la complejidad de lo que estamos viviendo. Estas personas también, de lo que yo he hablado, pues tienen mucho miedo o han perdido la fe de que si acuden a los mecanismos o a las instancias que les corresponde responder, vaya a haber una respuesta. Porque realmente... Es decir, se ha perdido la capacidad de autoauxilio. Sí. Eso es gravísimo. Por supuesto. Porque al final donde no hay Estado, está el individuo defendiéndose. Y es lo que había pasado. Muchas de estas comunidades que han vivido extrema violencia, estos liderazgos comunitarios o estas mujeres eran los puntos de auxilio en su propia comunidad. Entonces teníamos estas lideresas preparadas, formadas, muchas que venían con historias durísimas, pero que querían cambiar esos ciclos de violencia y que realmente ayudaban en estos espacios. Eran los mecanismos de defensorías comunitarias. También había hombres. Eran personas comprometidas con ayudar a su propia comunidad. Pero realmente ahora se ha vuelto muy, muy complejo por toda la situación de violencia, por todo lo que ha ocupado los espacios territoriales también, pues los grupos, los EDOs llamados así. Y ahí es donde queda esta urgente necesidad de cómo fortalecer a ese tejido social, pero realmente dándoles
tiene un debilitamiento por el lado de la incapacidad de generar líderes que asuman la responsabilidad de esa dificultad. La segunda dificultad, los niños están bloqueados de ir a la escuela. Es decir, desde el 2020 o que se acentuó el tema de la violencia, estamos generando un retroceso terrible en materia de seguridad, de real seguridad, del espacio donde sabían convivir las personas. Por eso este proyecto que se llevó a cabo, Educando en el Camino, que Humboldt Centrum implementó, pues realmente es un modelo que lo reconoció la misma UNICEF, que incluso sirve, en ese momento fue por la pandemia, pero es un modelo que sirve para estos contextos de emergencia porque nos acercamos a la comunidad y los niños y niñas no tienen que transitar espacios donde hay balacera, donde hay una serie de situaciones. Hay madres que me han dicho, yo prefiero no mandarla a la escuela porque tiene que ir y transitar, salir de la comunidad y llegar donde está la escuela es muy, muy riesgoso. Tienen miedo al secuestro, a las balas perdidas. Y entonces está pasando esto, que están ahora restringiendo su derecho a educarse. Por eso estas iniciativas comunitarias cercanas, territoriales, son la respuesta ante esta situación, ante buscar formar a estos, nuevamente, rescatar estos espacios y estos comunitarios, crear corredores seguros donde pueda haber una mínima convivencia, o sea, retomar el control de estos espacios y que estos liderazgos comunitarios o las familias se sientan también respaldadas por los organismos garantes de derechos que puedan viabilizar estos espacios para que estén en paz. ¿Qué encuentra de la generación de mujeres contemporáneas suyas con las millennials de la última generación y las centennials en ese mundo? ¿Hay diferencia o tienen el mismo comportamiento cultural entre las diferentes fases? Es decir, entre las mujeres que bordean los 50, 60 años, las que están entre 40 y 30 y las actuales muchachas. ¿Qué diferencias hay? Si es que existieran o no existen diferencias. No, yo creo que cada generación hay mujeres que han ido igual rompiendo estas barreras o estos estereotipos, ¿no? Y han ido abriendo camino para otras, sin duda alguna. También hay hombres que han entendido y hay una sociedad que ha comprendido que al convivir con equidad, incluso a nivel corporativo, en las empresas, lo que se llama ahora estos grupos diversos o estos grupos equitativos, se ha comprendido la importancia de tener estos diferentes puntos de vista. Pero evidentemente las chicas jóvenes o la juventud ahora tiene acceso a otro tipo de información, incluso distinto. Ahora, yo hablo de una joven que pueda tener acceso a educación y a formación, digamos, que tenga la oportunidad de educarse. No es lo mismo una chica de la misma edad, pero que hablemos de una chica que vive ahorita en Monte Sinaí, que tiene en cambio ahorita una serie de situaciones y limitaciones. O sea, el contexto donde tú vives, donde creces y tu entorno marca definitivamente y de forma significativa la oportunidad que tú tienes a corto y a largo plazo para progresar. ¿Qué políticas de Estado deberían implementarse para hacer evolucionar esa cooperación femenina? Hay todas unas corrientes en el planeta, las feministas, pero también aquellas corrientes que no tienen que ver con lo político, sino con la operación real de la inclusión de la mujer en la vida productiva, social, no solo en la vida productiva, sino en la vida social. ¿Qué tipo de políticas le hacen falta al Ecuador? Yo creo que si uno revisa las leyes, las ideas, las iniciativas, hay muchas que podrían ser muy importantes. ¿Sabe dónde yo veo realmente el desafío? Y es en la sostenibilidad de esas iniciativas. O sea, salen muy buenas ideas, se hace el evento, se comprometes, te tomas la foto, pero eso hay que llevarlo a un tema sostenible y a largo plazo, y tiene que ser trascendente. Aquí realmente pienso yo que bueno, yo vengo de la sociedad civil y estuve un tiempo siendo funcionaria pública en la Dirección de la Mujer, como usted lo mencionó, pero creo que es clave fortalecer a esas organizaciones sociales que van a estar indistintamente de quién esté en la política y que tienen un rol permanente y significativo en la sociedad y que están haciendo algo productivo, que logran sentarse en la mesa con varios actores. ¿Qué políticas le incluiría
¿Y cómo sería la forma del seguimiento del tema? Porque debe haber una política para el seguimiento. Se hacen proyectos como el que hizo el municipio de Guayaquil en la gobernanza de doña Cintia, pero luego ya no hubo continuidad. Y se paró ese tema. Digamos que a nosotros nos tocó en ese momento estar en la época de la pandemia y se hicieron algunos proyectos en respuesta directa a la necesidad y la urgencia que había en el marco de la pandemia, pero hubieron experiencias. Ese puede ser un ejemplo, pero es todas estas experiencias que hay que recogerlas, sistematizarlas, y cuesta mucho como que se reconozca algo y no se diga todo estuvo mal y empezamos de cero. Y no hablo de un político indeterminado, hablo en general. Veo que yo, que vengo de la sociedad civil, insisto, veo que hay muchas muy buenas prácticas y políticas, pero que necesitan recursos. A veces se duplica lo mismo. En lugar de lograr identificar quién es el mejor haciendo qué, el rol de cada institución, de cada persona para permanecer. Mientras una limitación que persiste, y ahora que estamos en los programas con Humboldt Centro implementando y que se repite todo el tiempo, es, en el caso de las mujeres, el tema del rol del cuidado. O sea, sí debería el Estado garantizar, por ejemplo, que hubieran en el sistema de guarderías y que hubiera un espacio donde ella pudiera estar tranquila y en paz mientras se forma y se educa, sabiendo que su hijo o su hija está bien cuidado y que está seguro o segura, que es el miedo. Mientras eso persista, siempre vamos a tener esta barrera o esta brecha. Y hablo ahí nuevamente de la diferencia de la mujer que probablemente ha tenido en su vida toda esta exclusión desde temprana edad. Y seguimos con ese círculo de pobreza. Y entonces esa hija... Círculo de pobreza y de exclusión. Claro, es que es permanente, porque esos niños que están en esas familias, se repite el círculo de manera interminable. Entonces, no hablamos de quienes hemos tenido el privilegio de estudiar, pero como siempre digo, que el privilegio no nos quite la empatía y la capacidad de entender que si hemos tenido ese privilegio, tenemos que buscar cómo romper esas barreras y que estas mujeres tengan acceso a otros espacios. Las empresas, sé que muchas tienen, por ejemplo, la ley promovió el tema de las salas de lactancia, ¿no? Y claro, se cumple la ley, han puesto unas salas de lactancia hermosas, preciosas. Un gerente me decía, pero ¿cómo va a venir la señora con el bebé aquí a lactar? No se trata de eso. Es el espacio donde la mujer que está en periodo de lactancia puede extraer la leche de manera segura, guardarla y conservarla para luego llevarla, ¿no? a su casa. Pero si hubiera en otros países hay unas políticas, bueno, hay otras economías, hay otros conceptos, pero hay una articulación real y directa entre todos los organismos que de alguna manera tienen que ver para responder de forma conjunta y no aislada, que es ahí donde creo que también se puede todavía hacer algo mucho más profundo y eficiente y escuchar. A veces vienen con los proyectos listos, hechos en unas reuniones muy ejecutivas y aparentemente con la solución, pero los proyectos tienen que nacer de las mismas personas. En este caso hay que escuchar a las mujeres para poder construir los proyectos que respondan a sus necesidades. ¿Qué le hace falta construir en ese mundo? ¿Qué le desearía construir en el mundo de los liderazgos femeninos a ese nivel? A mí, ¿qué me hace falta? Claro. Para terminar. Yo creo que esta experiencia, y recuerdo a muchas de estas que yo las llamo las heroínas anónimas, que no salen en ninguna entrevista, que no están en ningún diario, pero que son las que han marcado una diferencia en su comunidad y que son las que realmente han sostenido estos procesos. Yo creo que hay que buscar la forma de retomar y que estas niñas, estas jóvenes de ahora, tengan estos modelos a seguir positivos. O sea, uno siempre se inspira en alguien y uno dice, a mí me gustaría poder ayudar a mi comunidad. La mayoría de las niñas quieren, cuando les preguntas qué quieres ser de grande, te dicen, o te decían, al menos hay un estudio que se llama Cartas de Niñas, que le hizo Plan Internacional en su momento, era veterinarias, doctoras, maestras, o sea, asociadas al rol del cuidado, porque naturalmente, biológicamente hay eso. ¿Cómo hacer que esas niñas y esas jóvenes cumplan esos sueños y que gana toda la sociedad? O sea, esto no es un tema de feminismo, es un tema de que tenemos el 50% de la población que, si tiene más educación, va a también incidir positivamente en su familia y en la sociedad.
¿Cómo logramos eso? Volvemos, como siempre, también al tema de la educación, el acceso a la educación. La educación, lo repetimos siempre, pero es ahí la clave para absolutamente todo. Una educación más cercana, más real, más territorial, donde rescatemos también esos saberes ancestrales y que esté más aterrizada con lo que realmente necesita esa persona. Esos saberes y esas ignorancias ancestrales son fundamentales, Sí. rescatarlas. Le agradezco mucho, Viviana Almeida, ha estado con nosotros conversando sobre la asociatividad de las mujeres en nuestra sociedad. Hasta el próximo encuentro de Íntimo Interés. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es don Ramón Sonel-Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.